disponible, sin embargo yo reviso más el audio que el chat. Pero de todas maneras el chat también está ahí disponible para comentar lo que necesiten. Entonces, comenzamos con la clase 26, vuelvo a saludarlas a todas y todos. Estamos en séptimo básico, matemáticas. Entonces, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy es demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. Seguimos con el mismo objetivo de las clases anteriores. En esas clases se revisaron las páginas desde la 118 a la 121, en la clase 25 y la clase 24. Para esta clase, para la clase 26 y la clase 27, las actividades que tienen que realizar son desde la página 122 hasta la 125. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Habíamos estado hablando de razón y proporción. En primer lugar, habíamos definido razón, que también lo voy a leer otra vez, que es una comparación entre dos cantidades o magnitudes. Pueden ser medidas de lados, pueden ser alturas, etc. Pueden ser distintas magnitudes. ¿Y cómo se expresa? Como A es a B, como aquí aparece A dos puntitos B, eso se lee de esa forma, A es a B. O la otra forma de expresar una razón es como una fracción, A entre B, o A dividido en B, donde A, que es el primer término de la razón, se llama antecedente y B es el consecuente. Luego de esta parte habíamos visto un ejemplo, pero no lo voy a repetir en este caso porque solamente estamos recordando. Luego vimos la proporción. Una proporción, como dice ahí, es una igualdad entre dos razones, entre lo mismo que estamos viendo anteriormente, y se puede representar, como dice ahí, una relación directa o inversa, ahí vamos a ver ambos casos, entre dos variables. Y se expresa como A es a B, como C es a D, así se lee. A dos puntitos B es igual a C dos puntitos D, se lee de la siguiente manera. A es a B, como C es a D. O la otra forma de expresar una proporción es A dividido en B, o A entre B, es igual a C dividido entre D. Y la propiedad fundamental de las proporciones se expresa de la siguiente manera. Si A entre B es igual a C entre D, entonces A por D es igual a B por C. Esa sería la propiedad fundamental de las proporciones y que es la que utilizamos para responder problemas de proporción. Entonces, también aquí recordamos cómo funciona la proporcionalidad directa. Bueno, como dice acá, dos variables x e y son directamente proporcionales o están en proporción directa si al aumentar una en cierto factor, la otra también aumenta el mismo factor. O la otra posibilidad es que si una disminuye en un cierto factor, la otra también disminuye en ese mismo factor. Y esta proporción, como dice ahí, se expresa mediante la constante de proporcionalidad directa, que es el cociente entre las variables. Y se representa por k es igual a x dividido entre y. Entonces, antes de seguir continuando, esa constante de proporcionalidad directa es el valor que nos permite a nosotros comprobar si efectivamente un ejemplo de una situación particular en matemáticas es expresa o no una proporción directa. Entonces, si es que yo tengo dos variables, x e y las divido entre ellas, y en todos los casos me da el mismo valor, significa que entonces se va a cumplir que la constante de proporcionalidad directa es igual, y entonces vamos a estar en presencia de una proporción directa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí que nos dice, María y sus amigas fueron a la heladería a preguntar por el precio del helado y se les ocurrió realizar la siguiente tabla. Entonces ahí podemos ver la tabla, tenemos por un lado helados, una de las variables sería helados, puede ser X, por ejemplo, y precio podría ser la Y. Luego, abajo de eso, tenemos que, en el primer caso, tenemos que 5 vasitos de helados nos cuestan 15 pesos. Luego, 10 vasitos cuestan 30 pesos. 15 vasitos cuesta 45 y un vasito cuesta 3 pesos. Entonces, lo que tenemos que ir mirando acá ahora es cuál es la relación que se establece entre los helados primero y el precio. Entonces, aquí estas flechas que están ahí, que están al lado de las tablas, al lado izquierdo y al lado derecho, nos indican, por ejemplo, en la primera parte, tenemos 5 vasitos, aparece una línea, una flecha, doble cantidad, 10 vasitos. ¿A qué se refiere? A que 5 por 2 es 10, el doble. Luego el triple, 10, del 10 para el siguiente número, 15. Triple cantidad, ¿por qué? Porque 5 por 3 es 15. ¿Ya? Y luego
quinta parte porque es dividir en 5. 5 dividido en 5, 1. Un vasito. Ahora miremos del otro lado. Es lo mismo, la misma relación. Miremos. Primero, de 15 a 30, el doble. Correcto, 15 por 2 es 30. Luego, de 30 para 45 es el triple. ¿Por qué? Porque 15 por 3 es 45. Y luego, desde el 15 para el 3, la quinta parte, porque 15 dividido en 3 es 3. Entonces, la relación que se establece entre cada una de las variables es la misma. Entonces, ahí ya nosotros podemos establecer que estamos hablando de proporcionalidad directa. ¿Cómo podríamos confirmar que efectivamente es una proporcionalidad directa? Utilizando la constante de proporcionalidad directa, que la vamos a calcular. Entonces, para esto, voy a utilizar, en este caso, particularmente voy a utilizar la calculadora para poder hacer más rápido esta parte. Simplemente por eso, ¿ya? Porque no es el objetivo de esta parte saber cómo multiplicar, sino que solamente saber cuál es el resultado. En este caso, dividir en realidad, porque vamos a encontrar la constante de proporcionalidad para todos los casos. Y tenemos que ver si es que es la misma o no. Y si es la misma, significa que en realidad esto es una proporcionalidad directa. Así que, como les estaba comentando, voy a utilizar la calculadora en este caso. Podría yo hacer el cálculo mano a mano, sin embargo no lo hago simplemente porque, como les repito, no es el objetivo de esta parte saber cómo dividir, sino que, esto ya lo saben, lo que hay que saber acá es ver que la constante sea igual. Primer caso, 5 vasitos, 15 pesos. 5 dividido en 15, x dividido en y, me tiene que dar la constante. 0,3 periódico. Cuando tenemos 3 repetidos así, muchas veces se le llama periódico, 3 periódicos. ¿Ya? Ese sería el resultado entonces en la primera constante. Veamos qué pasa en la segunda parte. 10 dividido en 30. 10 vasitos, 30 pesos. 10 dividido en 30, para ver si nos da lo mismo que en el primer caso. 10 dividido en 30, 0,3 periódicos. Da lo mismo. Entonces la constante es la misma en los dos casos. Así que podemos intuir que efectivamente se trata de una proporcionalidad directa. El comentario, así voy a ver el comentario. Profe, el Camilo no se puede unir. Ya. Pero ¿ha intentado mandar solicitud, Camilo, o no? Sofía, si ha intentado, quiere decir que debe ser problema de Meet. Así que voy a salir y volver a entrar. La grabación va a quedar aún grabando, así que no se preocupen por eso. Así que vuelvo en un segundo. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya. Continuamos entonces con la... Acá solamente les pido paciencia porque el Meet está lento. Alguien me hace unir, pero no me aparece acá la solicitud. Qué extraño. Pero Martín Zapata sí se unió, así que le agrego la lista.
Ya, aquí parece que me llegó solicitud. Ahí está, Martín Córdoba. Ya, agrego a Martín Córdoba y continuamos entonces. Ya, ahí están todas las personas que me continuamos entonces con la clase. Como les dije, la grabación sigue en pie. Voy a dejar de colocar mi pantalla aquí, o sea, perdón, cámara, aquí se puede ver, me puedo ver, pero para que el video no quede, a veces el video parece que se pone un poco más lento. Así que mientras tanto, voy a mantener mi cámara desactivada mientras estoy grabando. Así que continuamos entonces. Estábamos comentando este ejemplo de proporcionalidad directa. Dentro de este ejemplo estábamos comprobando que efectivamente la constante de proporcionalidad en todos los casos era la misma. Ya habíamos comprobado que en el primer y segundo caso, primer caso 5 vasitos 15 pesos y en el segundo caso 10 vasitos 30 pesos, se confirma que la constante es la misma. Veamos el tercer y cuarto caso. 15 vasitos entre 45 pesos. Debería darme exactamente, me da la misma constante, 0,3 periódico. Y finalmente el último caso, un vasito, 3 pesos. 1 dividido en 3 debería darme también exactamente lo mismo. Efectivamente, me da 0,3 periódico. Es decir, este ejemplo efectivamente es un ejemplo de proporcionalidad directa. Así que ahora voy a leer la parte que aparece abajo y continuamos. Entonces, abajo nos dice lo siguiente. Nos da una definición más o menos de proporcionalidad directa, según el ejemplo que acabamos ya de explicar. Lo leeré. Dice, en la primera columna de la tabla se ubican las cantidades de helados en este caso, y en la segunda columna colocamos los precios que corresponden a estas cantidades. Ahora miremos hacia la parte del lado, tenemos un gráfico cartesiano en verde. Leeré lo que dice ahí. Al graficar una relación de proporcionalidad directa, los puntos graficados se ubican sobre una recta que pasa por el origen. Entonces, esto yo lo coloqué porque en general sucede esto. Cuando yo represento una situación en la que existe una proporcionalidad directa, en general se representa mediante una recta que tiene esta forma. Es una recta que pasa por el origen y que va de manera creciente, va aumentando su valor. Eso se refiere con creciente. Entonces, nosotros ya comprobamos a partir de la constante que efectivamente este primer ejemplo es una proporcionalidad directa. Entonces, ahora que ya hicimos este recordatorio y ya vimos este nuevo ejemplo, vamos a pasar a la proporcionalidad inversa, que es el otro caso de proporcionalidad que tenemos pendiente. Lo leeré. Dos variables x e y son inversamente proporcionales o están en proporción inversa si al aumentar una en cierto factor, la otra disminuye en el mismo factor o viceversa. ¿A qué se refiere esa viceversa? A que en un caso una variable aumenta, entonces la otra disminuye en ese factor. El otro caso es que si una variable disminuye en un cierto factor, entonces la otra aumentará en ese mismo factor. ¿Ya? Por eso es que se dice que es una proporcionalidad inversa. Una está al inverso de la otra. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Esta proporción se expresa mediante la constante de proporcionalidad inversa, que es una constante de proporcionalidad, distinta a la anterior. ¿Y cómo se expresa? En este caso, es el producto entre las variables. Recordar que la proporcionalidad directa, la constante de proporcionalidad directa, es dividiendo las dos variables, el cociente. En cambio, la proporcionalidad inversa es al contrario, es el producto. Entonces, K, en este caso, la constante de proporcionalidad inversa es X por Y. Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo leo. Un grupo de amigos fueron a comprar golosinas para repartir entre ellos. Y en ese momento llegaron más amigos con los que quisieron compartir también las golosinas. Entonces, a partir de ese ejemplo, nos muestran la siguiente tabla. Hay 16 dulces. Tenemos a los niños y los dulces por cada niño. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que la cantidad de dulces por niños es siempre equitativa. Entonces, ahora sí miramos la tabla. Nos dice primero, un niño le corresponden 16 dulces. A dos niños, entonces le va a corresponder la mitad de dulces, 8 dulces. 4 niños, la mitad, entonces, 4 dulces. Y a 8 niños, 2 dulces.
Entonces ya tenemos nuestra tabla, ya la leímos. Ahora miremos qué nos muestra a la izquierda y a la derecha. Nos dice que, primero, desde 1 para el 2, de un niño para 2 niños, el doble de la cantidad de niños. De un niño para 4 niños, el cuádruple de la cantidad. Es decir, multiplico por 4. 1 por 4, 4, correcto. Y el tercer caso dice 8 veces. Es decir, 1 por 8, 8. Correcto. Miremos ahora el caso de la derecha, a ver si efectivamente es lo mismo. Primero, de 16 dulces para 8. Es la mitad de la cantidad. La mitad de dulces, correcto. Luego de 16 para 4 es la cuarta parte. 16 dividido en 4 es 4, correcto. Y para el 2 es la octava parte, es decir, 16 dividido en 8, eso es 2, también es correcto. Entonces, aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, del primer caso para el segundo, en un lado tenemos el doble y en otro lado tenemos la mitad. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta de que la proporción efectivamente es inversa. Cuando una variable se aumenta al doble, la otra disminuye a la mitad. Entonces, efectivamente estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Pero aquí tenemos que recordar que eso no es lo único que nos sirve para encontrar o para saber si estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Lo otro que debemos saber es si la constante de proporcionalidad inversa también se mantiene. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular, en este caso, agrego a Jesús y continuamos. En este caso, también tendremos que encontrar esa constante de proporcionalidad inversa en todos los casos y ver si efectivamente este ejemplo también nos dice o nos habla de una proporcionalidad inversa. Entonces lo vamos a hacer tal como lo hice en el caso anterior. Voy a utilizar la calculadora para efectivamente comprobar que la constante de proporcionalidad es la misma en todos los casos. Entonces, en el primer caso de la tabla, un niño, 16 dulces. Entonces, ¿qué debo hacer con las variables? Multiplicarlas. 1 por 16 me da 16. Entonces, esa sería la constante de proporcionalidad inversa para este ejemplo. Veamos el segundo caso. Tenemos 2 niños, 8 dulces. 2 por 8, 16. Entonces, efectivamente, la misma constante. Veamos el tercer caso. 4 niños, 4 dulces. 4 por 4, 16. Misma constante. Y finalmente, 8 niños por 2 dulces, 16. Efectivamente, entonces, la constante de proporcionalidad inversa es la misma en todos los casos, es decir, efectivamente este ejemplo que acabamos de explicar nos trata de mostrar una proporcionalidad inversa. Finalmente, vamos a leer lo que aparece abajo. Dice, en la primera columna de la tabla se ubica la cantidad de niños y en la segunda columna colocamos cuántos dulces recibe cada uno, que es la misma información que aparece en nuestro ejemplo. Luego leamos la parte de al lado, la parte verde, que nos muestra el gráfico cartesiano. Al graficar una relación de proporcionalidad inversa, los puntos graficados se ubican sobre una curva llamada hipérbola. Es una curva que tiene la forma en la que estamos viendo en el ejemplo. Y se le llama hipérbola. Entonces, para terminar esta parte, en general, los gráficos para, primero, la proporcionalidad inversa, en general son de esta forma. No es una recta, sino que es una curva y que se le llama hipérbola. Y que va creciendo, va decreciendo, va bajando a medida que pasa el tiempo. Y en el caso de la proporcionalidad directa, como aparece acá, es siempre una recta que pasa por el origen. Eso es en general. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos claro esto, recuerda, cualquier duda me tienen que ir preguntando, me tienen que ir pausando. Entonces, ya que vimos bien esta parte de la proporcionalidad directa e inversa, ahora nos vamos a hacer una siguiente pregunta. En las siguientes situaciones, ¿existe proporcionalidad directa o inversa? Entonces vamos a confirmar si en estas situaciones que voy a presentar ahora como ejemplo, se trata o no de una proporcionalidad directa o inversa, o puede ser que no. Entonces vamos a ver ejemplos. Tenemos este primer ejemplo en el que nos dice lo siguiente, lo leeré. Dice, una piloto de carreras seguirá, ahí faltó la I, seguirá de sí misma, no, segura, no faltó una I, no es seguirá, es segura, está bien. Voy a volver a leerla. Una piloto de carreras segura de sí misma está manejando a una velocidad constante de 20 metros por segundo. La rayita S significa metros por segundo. O sea, en 20 metros
se demora 1 segundo. ¿Ya? Eso significa eso. Conforme se acerca a la línea de meta, la piloto comienza a acelerar, es decir, comienza a aumentar su velocidad. La gráfica que se muestra a continuación, que es la que voy a mostrar, nos da la aceleración del auto de carreras conforme empieza a aumentar su rapidez. Entonces acá podemos ver nuestro gráfico, que como estaba comentando, es la aceleración, pero acá es respecto al tiempo que tarda en recorrer esa aceleración. Entonces, y acá si se pueden dar cuenta, antes de analizar la situación y ver si existe proporcionalidad, podemos ver que se marcan 2 puntos con rojo. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Primero, el primer punto rojo que se marca me indica que a los 4 segundos, tiempo 4 segundos, voy a tener una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración en ese tiempo. 4 segundos, tengo una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Ojo que acá el objetivo de esta parte no es que ustedes entiendan qué significa aceleración. Eso no es relevante. Acá lo que importa es que ustedes comprendan los datos. 4 segundos tiene una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Ahora, en el segundo punto rojo, tenemos datos distintos. Disculpe. Tenemos... Salud, profe. Gracias. Tenemos un caso diferente. Tenemos que en el tiempo 6 segundos, ¿qué aceleración tenemos? En el segundo caso, en el punto rojo que está en la parte izquierda. No, claro, izquierda. Sí. No, perdón, derecha. Derecha. 6 segundos. ¿Cuál es la aceleración en ese caso? Según el plano cartesiano que estamos mirando. 1,5. 1,5. Muy bien, efectivamente. Entonces, ya tenemos ahí dos datos. Tenemos 4 segundos, 3 metros por segundo cuadrado, y tenemos 6 segundos y 1,5 metros por segundo cuadrado. Entonces, una vez que tenemos estos dos datos, nosotros podemos comparar y ver si está efectivamente, en este caso, en este ejemplo, existe una proporcionalidad directa o no, o inversa, o ninguna puede ser. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Entonces, antes de colocar la comprobación, ¿ustedes qué creen? ¿Existirá una proporcionalidad en este caso o no? ¿Se parece esta recta a alguna de las que vimos en nuestros ejemplos? ¿Qué creen ustedes? Ahí creo que dijeron que no. ¿Y cómo yo podría comprobar entonces si existe proporcionalidad? ¿Cómo yo podría comprobarlo? ¿Qué estrategia podría ser? ¿Alguna idea? Recordar que para los casos anteriores, para confirmar si esta proporcionalidad era inversa o no, ¿qué hicimos? Calcular la constante de proporcionalidad inversa. Y para el caso anterior, para la proporcionalidad directa, calculamos su constante. Entonces, para comprobar si en este caso, este ejemplo, es o no una proporcionalidad directa o inversa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea? No sé, profe. Hay mensajes en el chat, así que voy a mirar. Ya, no se le ocurre. Ya, ok. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Calcular la constante de proporcionalidad directa e inversa. Eso deberíamos hacer. Entonces, vamos a hacerlo. De nuevo, vamos a utilizar la calculadora en este caso. Recordar que el objetivo de esta parte no es hacer ese cálculo, por eso yo utilizo la calculadora. Pero les recomiendo que ustedes en su hogar hagan todos los cálculos, paso a paso. ¿Por qué? Para que ejerciten la parte de números. ¿Ya? Yo no lo hago simplemente por un tema de tiempo, para que en el video no quede tan extenso. Entonces, voy a calcular entonces la constante de proporcionalidad. Primero, voy a calcular la constante de proporcionalidad directa para ambos puntos,
que están en rojo, y ver si efectivamente este caso podría ser una proporcionalidad, primero, directa. Vamos a analizarlo. Entonces, la constante de proporcionalidad directa, recuerden que se obtiene dividiendo x entre y, el cociente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi cociente? El x vendría a ser el tiempo en este caso, y el y vendría a ser la aceleración, según el plano cartesiano que estamos mirando acá. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera división? ¿Qué tendría que dividir primero para encontrar la constante de proporcionalidad directa? Según el punto, acá, el punto rojo. ¿Alguna respuesta? No entiendo. Ya, lo vuelvo a repetir. Estamos viendo si este ejemplo que está acá corresponde a una proporcionalidad directa o no. Para confirmar si corresponde a una proporcionalidad directa, lo que vamos a hacer es analizar estos dos puntos que están acá. El punto rojo que está aquí, que estoy seleccionando, y el otro punto que está más abajo, el que está más arriba y el que está más abajo. En el primero, dijimos que en un tiempo 4 nos da una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esas dos variables para encontrar la proporcionalidad directa? La constante de proporcionalidad directa, según lo que habíamos explicado, dividir los valores. Entonces, dividiré 4 entre 3. ¿Cuánto me da eso? 1,3 periódico. Vamos a ver si en el caso que está más abajo nos da el mismo valor. Si nos da el mismo valor, significa que esta proporcionalidad sería directa. Vamos a ver. A los 6 segundos tenemos una aceleración de 1,5. Entonces los 6 los divido en 1,5. Y eso debería darme lo mismo que me dio en el caso anterior. ¿Me dio lo mismo? No. En el caso anterior me había dado 1, algo. En este caso me dio 4. Entonces, descartamos que esta es una proporcionalidad directa, porque debió darnos el mismo resultado. Recordad que estamos calculando la constante de proporcionalidad directa. Ahora vamos a calcular la constante de proporcionalidad inversa, que eso es lo que nos falta para ver si efectivamente es una proporcionalidad inversa. Entonces, lo que debemos hacer es dividir, o sea, es multiplicar en este caso. Ahí lo dije al revés. Es multiplicar. ¿Qué multiplicamos? Los valores de x con los de y deberían darme lo mismo. Entonces, en este caso, 4 por 3 debiese darme lo mismo que ¿qué cosa? Que 6 por 1,5. 4 por 3, 12. Y 6 por 1,5, ¿cuánto es? Es 9. Por lo tanto, ¿estamos en una proporcionalidad inversa? No, porque las constantes no me dieron igual. Entonces, ahora sí procederé a leer la respuesta que aparece acá. Ya hicimos el análisis del caso. Entonces ahora, en este caso, podemos extraer del gráfico que a los 4 segundos la aceleración es 3 metros partido por segundo cuadrado, que eso ya lo habíamos dicho, y a los 6 segundos es 1,5 metros por segundo cuadrado. Eso también lo habíamos dicho. Para saber si existe proporción, podemos calcular las constantes. Ya que en ningún caso son iguales, este ejemplo no cumple con una proporción. Entonces es lo mismo que lo que acabé de decir. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. Es claro que si duplicamos el número de pintores, el tiempo que se necesitará para pintar la barda o el mural se reduce a la mitad. Es decir, 6 pintores van a tardar 10 días. Tiene sentido, ¿no? Seguimos leyendo. De igual manera, si reducimos el número de pintores a una tercera parte, el tiempo requerido para realizar la misma tarea será el triple. Es decir, un pintor tardaría 60 días. Al saber lo que tarda un pintor, ya podemos completar una tabla como la siguiente. Entonces acá tenemos que un pintor tarda 60 días en pintar un mural. Entonces, 2 pintores van a tardar la mitad de tiempo, 30 días. Luego, 3 pintores van a tardar 20 días, 4 pintores van a tardar 15 días. Esta situación, ¿podría ser una proporcionalidad? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Y de qué tipo? ¿Directa o inversa? Directo.
Pregunta, si la cantidad de pintores aumenta, ¿el tiempo aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, si una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, ¿podría ser cuál tipo de proporcionalidad? Cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Inversa. Inversa, ¿no? Se cortó, profe. Ah, dejé de grabar, ya. O sea, dejé de presentar, ya. Gracias por avisarme. Voy a seguir grabando entonces, o sea, a seguir presentando. Ahí se entendió un poco mejor. Ah, ya, qué bueno, Josefa, que entendió un poco mejor. Disminuye. Claro, ahí estaba respondiendo. Ah, no, no puse detener la grabación. Ah, ya, cancelar. Uf, casi detengo la grabación sin querer. Ya. No, era presentar acá. Me equivoqué de botón. Ahí. Casi dejo de grabar. Ya. Entonces, claro, ahí ya Profe, me ¿no dieron está el grabando impacto. todavía? Grabando, sí, estoy grabando. Pero su pantalla no me aparece. Ah, pero ahora sí debería aparecer, ¿no? A mí ¿Qué? tampoco me parece. Ahora sí le aparece o no. No. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, Ahora gracias sí. por el aviso. Ya, sí que se demora un poco. Ya, entonces, estábamos comentando este ejemplo, lo estábamos revisando. Entonces, claro, efectivamente ustedes me estaban comentando que, claro, este ejemplo podría ser una proporcionalidad inversa, porque efectivamente, cuando la cantidad de pintores aumenta, tenemos más pintores, el tiempo es menor. Entonces, si una variable aumenta, la otra disminuye. Así que, efectivamente, podría ser una proporcionalidad inversa. Pero ¿qué necesitamos saber para comprobar que efectivamente es una proporcionalidad inversa? Tal como en el caso anterior, ¿qué necesitamos calcular? Recuerdo en el caso anterior, nosotros supimos que no era una proporción directa ni inversa porque las constantes no cumplían con ser iguales, las constantes de proporcionalidad. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer para encontrar qué es una proporcionalidad inversa? ¿Qué deberíamos hacer? Mu- eh, ¿Sí? multiplicar el número de pintores con el tiempo. Ya, claro. ¿Por qué habría que multiplicar la cantidad de pintores con el tiempo? ¿Por qué habría que hacerlo? Porque van a dar el mismo resultado. Claro, y si da el mismo resultado, significaría que estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Claro. Entonces, ¿por qué usted sabe eso? Porque, claro, la constante de proporcionalidad inversa se calcula así, multiplicando las variables. Muy bien. Entonces vamos a confirmarlo. Así que para eso vamos a utilizar otra vez la calculadora, en este caso. 1 por 60, pero en este caso 1 por 60 es fácil. ¿Cuánto es 1 por 60? 60. Bien. 2 por 30 después. ¿Cuánto va a ser 2 por 30 en el segundo caso? Dos pintores. ¿Cuánto, profe? En el segundo caso tenemos dos pintores, 30 días. 2 por 30, ¿cuánto daría? Ah, ya. 2 por 3, ¿cuánto es? 6, Entonces 2 por 30 es 60. 60. Entonces da lo mismo que en el primer caso, ¿no? Ya, veamos qué Sí. tal el tercer caso. 3 por 20. ¿Cuánto es? 3 por 2, ¿cuánto es? 12. No, 3 por 2, ¿cuánto es? Ah, no, 6, 6. 6. Y entonces 3 por 20 sería 60. 60. Claro, si 3 por 2 es 6, 3 por 20 es 60. Entonces nos da lo mismo en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3. La misma constante de proporcionalidad inversa, 60. Veamos entonces el último caso. 4 pintores, 15 días. 4 por 15, ¿cuánto es? Para esa multiplicación voy a utilizar la calculadora. Pero vamos a ver que es 60, ¿no? Debería ser 60 para que se cumpla la proporcionalidad. Así que vamos a ver. 4 por 15, vamos a ver, 60. Muy bien. Entonces, efectivamente,
se cumple la constante de proporcionalidad inversa. Es la misma. Entonces ahora vamos a leer la parte que aparece abajo. Así que el número de personas que realiza una tarea es inversamente proporcional al tiempo que tarda. Es decir, a mayor número de personas corresponde menos tiempo, o dicho de otra forma, a menor número de personas corresponde más tiempo. Entonces, efectivamente, este segundo ejemplo es una proporcionalidad inversa. Entonces, a partir de lo que vimos anteriormente, surge una pregunta muy importante, que es, ¿cómo podremos encontrar un valor en la proporcionalidad inversa? ¿Cómo podemos saber cuál es el valor que nos falta, por ejemplo, en una proporcionalidad inversa? Por ejemplo, si acá nos preguntaran por 10 pintores, ¿cuánto se demoran 10 pintores en pintar el mismo mural, por ejemplo? Para eso necesitamos responder esta pregunta. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Como dice acá, debemos recurrir a la constante de proporcionalidad inversa, que como sabemos, se mantendrá entre las variables a considerar. Ahí me falta la L. Ahí le agrego la L. Eso fue un pequeño errorcillo más. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Respecto al ejemplo anterior, que es el ejemplo que está aquí, que lo voy a... No, aquí está, ahí, el de los pintores y el tiempo. Respecto a ese ejemplo, nos preguntan, ¿cuántos días tardarán 5 pintores en pintar el mismo mural? Entonces, nosotros sabemos que la constante en este caso es 60. Ahí ya la habíamos calculado, que 1 por 60 me da 60, 2 por 30 también, un pintor 60 días, 2 pintores 30 días, 3 pintores 20 días, 4 pintores 15 días, todo eso nos da 60. Entonces, efectivamente estábamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Como la constante es igual para los 5 pintores, podré representar y encontrar lo que nos piden a través de una ecuación, donde la incógnita será el tiempo. Entonces acá sabemos nosotros que estos 5 pintores tardarán un tiempo t, que yo no conozco, pero yo sé que cuando yo multiplique a mis 5 pintores por ese tiempo t, 5 por t, voy a obtener como resultado la constante de proporcionalidad inversa, que como ya lo calculamos es 60. Entonces de esta forma yo voy a obtener esta ecuación, 5t igual a 60, simplemente con la información que ya sabemos. Luego de que tenemos esta ecuación, nosotros podemos despejar el valor de t. ¿Cuánto vale la incógnita? ¿Cuánto vale t? Para esto, entonces lo que debemos hacer es que el 5 que está acá multiplicando debería pasar dividiendo. Porque acá recordar que estamos utilizando el inverso multiplicativo de 5. Es decir, multiplicamos a toda la fracción, o sea, a toda la igualdad por un quinto. Entonces cuando yo multiplico a este lado por un quinto, se me va el 5. Y cuando yo multiplico al otro lado, me va a quedar t es igual a 60 dividido en 5. T es 60 quintos. Finalmente divido, y 60 dividido en 5 me da 12. Por lo tanto, 5 trabajadores van a tardar 12 días en pintar el mural. Y para confirmar que efectivamente este resultado está correcto, lo que yo debo hacer es calcular la constante de proporcionalidad que debería darme 60 otra vez. Entonces, 5 pintores tardan 12 días. Entonces, 5 por 12, ¿cuánto debería ser? 60. Vamos a ver, efectivamente, el resultado es correcto. Entonces, efectivamente, el cálculo que acabamos de hacer acá está correcto. Y entonces, así concluiríamos. Bueno, ahí aparecería la tabla, la misma tabla que utilizamos para el ejemplo, que ahí está solamente puesta para que lo pudieran ver. Así que, así concluiríamos entonces esta parte. Y ahora, lo que vamos a hacer es, como siempre, ver dudas. Así que, ¿alguna duda que quedó primero de esta parte que estaba explicando? De las proporcionalidades de ambas, la directa y la inversa. Si hay alguna duda, algo no quedó claro, lo puedo repetir otra vez. Así que, por lo mismo, mientras tanto voy a colocar el libro. Mientras me van preguntando si es que hay alguna duda. Así que, voy a colocar el libro. Ahí Josefa me dice que no. Los demás, ¿qué tal? Los demás, ¿qué dicen? Mientras tanto, estoy colocando el libro. Y las páginas para el día de hoy son... Las voy a colocar. Tal como lo había dicho en un principio, las páginas son de la 122 a la 125. Así que vamos a la página 122 ahora.
¿ya? Que son las páginas que ustedes tienen que hacer. Como siempre ustedes saben, vamos a ir trabajando en conjunto en esta primera parte, para ir comentando la materia y viendo qué hay que hacer. Entonces, acá tenemos la 122, que aquí es la continuación de la página 121, que era lo de la proporcionalidad directa, que fue el contenido que vimos también en la clase anterior. Así que acá simplemente es continuar con el ejercicio de lo mismo, de proporcionalidad directa. Así que acá tenemos ejercicio 3, 4 y 5. En este caso, ¿hay algún ejercicio que les cause complejidad? Yo creo que deberíamos acá hacer los problemas, porque los problemas son los que nos entregan la mayor cantidad de complejidad. Pero, vuelvo a reiterar, si alguien tiene dudas con la parte anterior, con la 3 o la 4, podemos también realizar algún ejercicio de ambas. Sofía, sí, publicar el PPT. Sí, apenas termino la clase. O lo puedo hacer ahora, igual. Puedo hacerlo mientras tanto. De hecho, voy a hacer eso. Voy a aprovechar esta instancia. Estamos grabando para publicar el PPT mientras tanto. Así les doy espacio para que vean si es que tienen alguna duda. Mientras tanto, vayan revisando el libro. Claro, eso voy a hacer, Josefa. Ahora lo voy a subir. Entonces, mientras tanto, vayan a las páginas. Ya, este espacio, aprovechenlo para eso. Estos minutos. De la 122 a la 125. Así que, mientras tanto, yo publico la presentación. Esta es la clase número 26. Así que la vamos a dejar acá para que la tengan. Y continuamos entonces revisando las actividades del libro. Así que todo este tiempo que estoy aquí subiendo las presentaciones para que ustedes vayan abriendo sus libros y vayan revisando los ejercicios. Para revisar si es que hay alguna duda o si es que hay algo que no quede claro respecto a la clase anterior, también se puede ir revisando. Así que aquí ya tenemos la presentación publicada. Entonces ahora sí continuamos. Ya que hasta el momento no hay dudas, entonces vamos a ir trabajando en el libro. En esta parte, como les estaba diciendo, vamos a enfocarnos en un problema. En uno de los problemas de, primero, proporcionalidad directa. Después vamos a ver de inversa. Pero primero, que quede claro la directa. Eso me importa primero, que quede clara la proporcionalidad directa. Así que vamos a revisar este ejercicio en conjunto. La idea de recordar es que ustedes vayan conmigo trabajando, me vayan diciendo su respuesta. Sí, 90. ¿Cómo? No le escuché lo que mencionó. Nada, profe. Una canción. Ah. Ya. Entonces, aquí esto lo voy a borrar. Vamos a utilizar el ejemplo A y el ejemplo B. Yo creo que con dos ejemplos es más que suficiente. Pero repito, si es que hay alguna duda respecto a otro ejercicio, lo podemos revisar, no hay problema. Ustedes tienen que ir también ahí comentándome. Podemos revisar otro ejercicio. Entonces vamos a revisar el A primero. El A. 5 primero resuelve los siguientes problemas. A. X e Y varían en proporción directa. Si X es igual a 10 cuando Y es igual a 6, ¿cuál es el valor de Y cuando X es igual a 15? Entonces, para esto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos hacer? ¿Cómo se llama? ¿Operación inversa? La operación inversa, dice usted, como para llegar al valor de la Y, dice usted. No, nada que ver. Ah, tú te refieres a la constante, ¿no? ¿A eso te refieres? Puede ser, ¿o no? ¿Sí? Ya, pero ¿a cuál constante en este caso? Si es proporción directa, ¿cuál es la constante que deberíamos calcular?
el valor de y cuando x es 15. Claro, claro, el valor de y cuando x es 15. Pero lo que hay que hacer para calcular eso es obtener la, ¿qué cosa? La constante. ¿De qué? De proporcionalidad. Igual que en el ejemplo, de proporcionalidad directa. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se calculaba la constante de proporcionalidad directa? Acá lo tengo en el PPT, se los recuerdo, ¿cómo se calculaba? Acá, aquí aparece. ¿Cómo se calcula la constante de proporcionalidad, perdón, directa? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo. Entonces, tendremos que dividir, ¿qué cosa? X entre y, en general. X dividido en y. Eso es en general. Pero en este caso, ¿cuáles son los valores que tenemos que dividir? Ahí está la constante en general. En este caso, ¿cuáles son los valores que debemos dividir? Em, 15. Apenas se ve, ¿Cómo apenas se ve? apenas se ven los números. ¿Por qué? No entiendo por qué se ven apenas. Es ¿Muy que chicos, es dice una usted? forma que no se ¿Es ven porque se súper ven muy chiquitos. pequeños? ¿O por a qué se refiere? No entiendo. Puede ser a esto, ¿no? Que se ven- Ahí sí está. Ahí se ve mejor, ¿o no? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, ya. 15. Recuerden, para la próxima me tienen que avisar eso antes, ¿ya? Porque me lo avisa recién ahora. Debiese haberme lo dicho antes, ¿ya? Así que para la próxima tienen que avisarme con anticipación, ¿ya? Porque claro, yo lo veo bien, pero si ustedes no lo ven bien, tienen que avisarme para yo darme cuenta, pues yo no hubiese sabido. Ya, 15 gracias por el aviso. partido en 6. Entonces, ¿qué estábamos diciendo acá? ¿Qué valores debería ser en X y en Y para que se cumpla la proporcionalidad directa? ¿Cuáles son los valores que me están dando acá? ¿15? Ya, 15 es uno de ellos. Ya, pero 15 lo debo dividir entre qué cosa? Entre un valor que no conozco, ¿no es cierto? ¿O conozco este valor? El 6. Lo que pasa es que 6 es para el caso que está al lado, si X es 10, ¿o no? Y. Y, entonces Y. Claro, es una incógnita, por eso la colocaríamos entonces como una Y. Y en el otro lado, ahí sí, ¿qué tendríamos entonces, según los datos? 15 multiplicado por Y. ¿O no? No, según los datos que nos dan acá me refiero. Claro, la parte del 15 con El el valor Y. de y. El valor de y. Claro, el valor de Y, ahí está. Pero me refiero a ahora tenemos nuestros datos, que si X vale 10, Y vale 6. Entonces, ¿qué deberíamos colocar acá? Esto es X y esto es Y. Entonces, ¿qué deberíamos colocar acá y acá? Según esto y esto. 15. O sea. 15 abajo, no sé. El 10, hay un X acá. Ah, que había un comentario ahí. El 10 debería ir en el numerador. X está arriba. Entonces, arriba colocamos el 10. Y abajo, ¿qué colocamos? 6 entonces. Ahí. 10 sextos. Entonces ya tenemos el otro lado de la igualdad. Entonces acá, ¿qué hicimos en esta parte? Simplemente expresamos la proporción. Recordad que la proporción es una relación entre dos razones. Una igualdad entre dos razones. ¿Cuáles son las razones? 15 es a y, como 10 es a 6. ¿Cómo organizamos esto? Según esto. X e y varían en proporción directa. Si X es 10, y es 6. Aquí está. Si X es 10, y es 6. Y nos preguntan cuál es el valor de y
cuando x es 15. Entonces, por eso es que yo hice esta parte. Ahí sí queda más claro, ¿no? ¿O necesitan que lo repita otra vez? Si lo puedo repetir otra vez, no hay problema. Aquí, bueno, lo repito entonces si no hay respuesta. Aquí lo que estamos haciendo es representar a nuestra constante de proporcionalidad directa, que en general es x dividido en y. Pero en este caso, sabemos que cuando x es 15, iba a tener un valor que desconocemos. Por eso es que nosotros colocamos esta y, pero también sabemos que esto va a ser igual ¿a qué cosa? Al caso del ejemplo, a esto. A que si x es 10 y es 6. Entonces, por eso es que nosotros colocamos acá 10 sextos. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos en este caso? Una ecuación con una incógnita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar esa incógnita, encontrar cuánto vale esa y. Entonces, para eso, para saber cuánto vale esa y, ¿a qué podemos recurrir? ¿Cómo se llamaba la propiedad a la que podíamos recurrir acá? Para encontrar la y. La que vimos en las clases anteriores. O sea, ¿Qué cosa, profe? que acá necesitamos saber cuánto vale esa y. Entonces, ¿qué podríamos hacer para encontrar ese valor de y? Multiplicar cruzado. Eso, muy bien. ¿Y cómo se llama esa propiedad? Propiedad fundamental de las proporciones. Muy bien, multiplicamos cruzado. Entonces, y multiplicado por 10 debería ser igual a ¿qué cosa? Según la propiedad. ¿Lo dijeron bien? Multiplicar cruzado. Entonces, vuelvo a repetir. Si y lo multiplico por 10, debería 15 ser por igual 6. entonces a multiplicar ¿qué cosa? 15 por 6. 15 por 6. Muy bien. 15 por 6. Ahí estamos. Entonces, lo colocamos acá y resolvemos. Ahora ya tenemos nuestra ecuación. Ahora simplemente tenemos que despejar nuestra incógnita. Entonces, ¿qué nos quedará? El 10 está acá, aparece como multiplicándose. Entonces, ¿qué debería hacer yo para encontrar el y? Da 90. 15 por 6 da 90. 15 por 6 da 90. Ya, pero ¿qué más hay que hacer con eso? Dividirlo entre 2, creo. ¿Entre cuánto? Entre ¿Qué valor está multiplicando a la y? 10. Entonces debo dividir. Dividirlo entre 10. Dividir entre 10. Muy 90 bien. dividido Entonces, entre 10. claro, 15 por 6 da ¿cuánto? 90. 90, pero dividido entre 10. Entonces, lo colocamos. ¿Y cuánto da esa división? 90 dividido entre 10. 9. 9. Así que, dame un segundo que esto lo estoy arreglando. Y efectivamente, 90 entre 10, eso da 9. Entonces ahora voy a comprobar que efectivamente el resultado está bien. Como yo compruebo, la constante de proporcionalidad debe ser la misma para ambos casos. Ahí estaríamos comprobando que efectivamente este ejercicio trata de una proporcionalidad directa. Así que lo vamos a calcular. Nuevamente, voy a utilizar la calculadora en este caso, simplemente por temas de rapidez. Entonces, en el primer caso, x dividido en y sería 10 dividido en 6, debería darme lo mismo que si yo divido 15 entre 9. Vamos a ver. Entonces, si yo divido a 10 entre 6, me da 1,6 periódico. Y si yo divido 15 entre 9, debería darme lo mismo, 1,6 periódico. ¿Me da lo mismo? Sí. Entonces, efectivamente, estoy hablando de una proporción directa. ¿Queda claro, no? Sí. Vamos a ver el segundo ejemplo, para que quede más claro todavía. Entonces,
Ahora necesito que ustedes vayan participando más todavía, ¿ya? Entonces, segundo ejemplo, B. Si P es igual a 12, cuando Q es igual a 9, y P y Q están en proporción directa, ¿cuál es el valor de P cuando Q es igual a 12? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo que en el caso anterior. Así que esto lo voy a copiar. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría ahora, chiquillas, chiquillos? ¿Qué nos quedaría en este caso para aplicando la constante de proporcionalidad directa? Según los datos que están acá. Eh, ¿Lo estoy escuchando? Entonces, para ayudarlos, aquí les estoy dando una ayuda, ¿no? Claro, en la que aparece P y Q. P y Q son los valores de la constante, pero en este caso especial, porque acá tenemos dos letras distintas, P y Q. Entonces la constante de proporcionalidad directa se calcula como el cociente entre las variables. Entonces en este caso va a ser P dividido en Q, o P entre Q. Entonces, en estos ejemplos que nos están dando, de P y de Q, ¿cómo me quedaría la constante de proporcionalidad directa? Acá, 12 partido por 9. exactamente. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Eso estaría muy bien. Pero ahora lo que vamos a hacer es que esta parte la vamos a igualar a otro valor de constante de proporcionalidad. ¿Pero cuál valor? El que nos dan según esta pregunta. ¿Sabemos cuánto vale P en esta pregunta? Un poco. No, pues no se sabe. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo podríamos colocar acá? Recuerden, estamos calculando la constante de proporcionalidad directa P entre Q, pero para responder esta pregunta nos están indicando que Q vale 12. Entonces, en esta parte, ¿qué yo podría colocar? X partido por 12. Eso, pero, muy bien, pero, en este caso, la X, ¿qué representa? A la P, ¿no? A la P que yo quiero calcular. Cuando Q es 12. Muy bien. Entonces, claro, yo puedo expresarlo así. Estaría correcto. Acá simplemente recordar que esta X, que muy bien mencionó la compañera, es una P cuando Q es 12. Eso tenerlo presente. Así que lo voy a dejar anotado para que no se olvide. Entonces esto es una P. Pero no es una P cualquiera, sino que es una P cuando Q vale 12. Entonces ahora, nuevamente, debemos hacer lo mismo. ¿Cómo nos quedaría entonces nuestra ecuación acá, siguiendo la propiedad fundamental de las proporciones, tal como lo hicimos antes? ¿Qué nos quedaría aquí, chiquillas, chiquillos? 12 por 12. Muy bien, 12 por 12. Multiplicamos cruzado. Muy bien. ¿Es igual a qué cosa? Ese sería un lado de la ecuación. ¿Y el otro lado? ¿Cuál sería la otra multiplicación cruzada?
9 por B. 9 por X. Muy bien. 9 por X. Entonces, ahí tenemos el otro lado. Muy bien. Lo corremos un poco más hacia el medio. Y ahora sí podemos calcular cuánto vale X. Para eso voy a primero agregar a Máximo, que se une a la clase. Y continuamos. Máximo, ¿cuál es su apellido, Máximo? Que no me acuerdo su apellido. ¿O es Maximiliano? Es que yo recuerdo que hay un Máximo, pero no estoy seguro si es que quizá me estoy confundiendo de curso. ¿Hay un Máximo en este curso? Espinosa es el apellido. Ya, pero hay un Máximo en este curso, ¿no? Sí. Ya, gracias por confirmar. Es que como son hartos nombres, por eso no recuerdo. Ya, ahí está. Listo, agregado en la lista. Continuamos entonces. Vamos a hacer este ejercicio y ahí vamos a concluir la grabación para que no quede tan larga. ¿Ya? Entonces estábamos comentando este último ejercicio. 12 por 12 es igual a 9 por X. Acá ocupamos la propiedad fundamental de las proporciones, que consiste en multiplicar cruzado para encontrar el valor de X, de la incógnita que estamos buscando ahora. Que, como ya dije, es P cuando Q vale 12. Entonces, ya que tenemos esta parte, ahora ¿qué debemos hacer para encontrar el valor de X? ¿Cómo despejamos acá? Nos va a quedar que X entonces es igual a ¿qué cosa? El 12 por 12, que está en este lado de la ecuación, va a seguir en este lado de la ecuación. Arriba, en el numerador, va a quedar. Y el 9, que está multiplicando al X, ¿cómo va a quedar en esta parte? Pasa dividiendo. Muy bien. Entonces tendríamos acá denominador 9. Y lo único que nos falta es encontrar el valor de esto. ¿Cuánto sería el valor de esto? 12 por 12 es 144. Y 144 dividido en 9 ¿es divisible o no? ¿O lo dejo así? ¿Se puede dividir o no? Bueno, para saber si se puede dividir o no. Sí, Pues, ¿no es cierto? primero hay que multiplicar y luego hay que ver si se puede dividir. Claro, y se puede dividir, ¿no? ¿Por qué se puede dividir? Se puede dividir porque aquí no es necesario que des decimal. O sea que no Claro, pero es solamente para simplificar la fracción solamente. ¿Se puede simplificar o no? Yo creo que Bueno, para saber si se puede simplificar o no, aquí voy a repasar un poquito de materia, que también es importante, pero es materia que ustedes ya han visto, que son los criterios de división. Para este caso, por ejemplo, yo quiero saber si yo puedo dejar esta fracción más pequeña. Puedo dejar tanto el numerador como el denominador más pequeño. Entonces, para eso, yo tengo que ver si es que puedo dividir, por ejemplo, a estos dos números por 2, por ejemplo, por 3 o por algún número. Y para eso, lo que yo voy a hacer es analizar por cuánto se puede dividir a cada número. Entonces, por ejemplo, el 144 se puede dividir en 12 partes. Entonces, ¿me va a servir dividirlo en 12? No. ¿Por qué? Porque el 12 no es divisible, no es múltiplo de 9. Pero, entre ellos, entre el 2 y el 9, ¿hay múltiplos en común? ¿Hay factores en común, perdón? Sí. Por ejemplo, el 3. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en vez de expresar acá mi resultado, voy a expresar acá al 12, no como 12, sino que como 3 por 4. Lo mismo con el otro. Lo voy a expresar como 3 por 4. Y al 9, yo lo puedo dejar como 3 por 3. Entonces acá, como le estoy comentando, es una explicación
que tiene que ver con un tema de números, pero lo hago igual para que lo tengan claro. Entonces, en este caso yo puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? El 3 que está en el numerador, con el 3 que está en el denominador, y lo mismo con el otro 3. Entonces, ¿qué me va a quedar como resultado finalmente? ¿Qué es lo único que me queda? 4 por 4. Y eso da 4 por 4, 16. 16. Entonces, ese sería el resultado de X. Vamos a comprobar que efectivamente la simplificación está correcta. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Deme un segundito para escribir esta parte. Se me falta acá colocar que X es igual a 16. Entonces, para comprobarlo, para ver que la simplificación que yo hice ahí efectivamente está correcta, primero vamos a calcular esa división y después vamos a calcular las constantes para ver si da lo mismo. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Entonces, como estaba comentando, voy a calcular en primer lugar si es que esa división está bien. Si es que esa simplificación que yo hice está bien. Teníamos 12 por 12 dividido en 9. 16, correcto. Ahora lo que vamos a comprobar es que, según lo que acabamos de obtener, la constante de proporcionalidad debe ser la misma en ambos casos. Entonces, si P es 12, cuando Q es 9. Entonces, el primer caso, 12 y 9. Esas son las variables. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas en la constante de proporcionalidad directa? Dividirlas. 12 dividido en 9 me da 1,3 periódicos. Vamos a ver si en el segundo caso me da lo mismo, que sería P. ¿Cuánto vale P? Según lo que acabamos de obtener. 16 dividido en Q, que vale 12. Debería dar 1,3 periódicos. Efectivamente, 1,3 periódicos. Entonces, ¿está correcto nuestro valor que acabamos de encontrar? Sí. Sí, muy bien. ¿Alguna duda con este nuevo ejercicio? No. ¿Los demás qué No. dicen? Entonces P16. Acá falta, recuerden que nosotros habíamos dicho que esta X representa una P. Así que ahí estoy volviendo a colocar que en realidad esto se trata de una letra P. ¿Queda claro? Voy a correr esto un poco más hacia el lado. Pero, ¿Sí? sí. Sí, dígame, la escucho. Ya. Profe, Bueno, el ¿qué video... fue lo que dijo? Ah, sí. ¿Qué Disculpe, fue lo sí. que dijo? Pregunté si había alguna duda. Ah, sí, no tengo duda. Ah, ya, ok. Bueno, entonces el video lo voy a dejar hasta acá, ¿ya? Simplemente para no extenderlo más. Y lo que vamos a hacer ahora en este tiempo que queda es revisar algún otro ejercicio, pero de proporcionalidad inversa. Y ahí estaríamos con la clase. ¿Ya? Así que dejamos de grabar y vemos un ejercicio de proporcionalidad inversa.